Instalé una cámara escondida en mi habitación porque siempre amanecía con dolores y sin ropa interior. Cuando vi la grabación, me desmayé. Mi hijo entraba todas las noches y hacía cosas que nunca hubiera imaginado, pero la verdad era mucho peor de lo que podía imaginar. Hola mis queridos, ¿cómo están ustedes? Que Dios bendiga a cada uno que está aquí viéndome en este momento. Mi nombre es Odette Fagundes Silveira. Tengo 67 años y hoy vivo aquí en Durango, en una casita sencilla pero muy acogedora que construí con mucho sudor junto con mi difunto esposo. En este exacto momento, estoy aquí en mi patio trasero haciendo jabón artesanal con aceite usado que recojo de los vecinos. Miren, el olor de la soda mezclándose con el aceite es fuerte, pero es un olor que me trae paz, ¿saben? Hay algo reconfortante en revolver esta masa espesa con la cuchara de madera vieja que era de mi madre. La espuma va subiendo, blanquita, y yo voy vaciándola en los moldecitos de madera que mi hijo Osvaldo hizo para mí. Cada barra de jabón que hago aquí es una pequeña victoria, una señal de que estoy viva, de que todavía tengo utilidad en este mundo. Aprendí a hacer jabón casero hace unos 5 años, poco después de que mi vida se pusiera de cabeza. Fue una vecina aquí de Durango, la doña Teresita, quien me enseñó. Ella vio que estaba un poco perdida, sin rumbo, y me dijo: Odette, ven acá a aprender una cosita conmigo, te va a hacer bien ocupar las manos. Y ella tenía razón, mi hijo. Cuando mis manos están ocupadas, mi cabeza también lo está, y no pienso en cosas malas. Hoy en día, hago jabón 3 veces por semana, y lo vendo en la feria de la iglesia, allá en la Plaza Juárez. No es mucho dinero, pero me ayuda a comprar unas medicinas, unas cositas para la casa, y me hace bien salir de casa, platicar con la gente, escuchar que mi jabón es bueno, que limpia bien, que no lastima las manos. Son estas pequeñas alegrías las que me sostienen, ¿saben? Y ustedes, mis queridas y mis queridos, que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios de qué ciudadcita me están acompañando y a qué horita del día encontraron este video mío. Bien tempranito en la mañana, después de la comida, o ya por la tarde cuando el sol se está poniendo. Siempre leo todos los comentarios, ¿eh? Me pone tan feliz saber de dónde son y cuándo se toman un tiempito de su día para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a hacer una cadena de cariño aquí en los comentarios. Y si les gusta lo que voy a contar hoy, no olviden dejar ese like bien cariñoso, suscribirse al canal Memorias de las Abuelas y apretar la campanita de las notificaciones. Cada suscripción, cada like, cada comentario me da fuerza para continuar aquí compartiendo estas historias que cargo en el pecho desde hace tanto tiempo. Pues, mis queridos, necesito contarles una cosa que me pasó y que casi me destruye. Una cosa que me hizo cuestionar todo, absolutamente todo lo que creía que sabía sobre mí misma y sobre las personas que amo. Fue una de las cosas más aterradoras y dolorosas que he vivido. Y miren que ya he vivido muchas cosas difíciles en esta vida. Pero antes de entrar en esa historia pesada, déjenme regresar un poquito en el tiempo. Déjenme contarles cómo empezó todo allá en mi infancia en Guadalajara, Jalisco, donde nací y crecí. Porque para entender lo que me pasó cuando ya era una mujer hecha y derecha con un hijo grande, necesitan conocer a la niña que fui un día. Nací en Guadalajara, Jalisco, el 15 de marzo de 1958, en una casita de adobe bien sencilla que quedaba cerca de la fábrica de textiles donde trabajaba mi papá. Mi papá se llamaba Armando Fagundes, un hombre alto, delgado, de manos callosas de tanto trabajar con las máquinas. Era operario, pasaba el día entero en esa fábrica ruidosa. Volvía a casa cubierto de pelusa de algodón, con ese olor fuerte que se le pegaba a la ropa. Pero era un hombre bueno, trabajador, que nunca dejó que faltara nada en casa, aunque lo poco que teníamos fuera conseguido con mucho sudor. Mi mamá, Hortensia Silveira Fagundes, era una mujer menudita, pero de una fuerza que asustaba. Lavaba la ropa para afuera, cuidaba de nosotros 4 hijos, mantenía la casa limpia, aunque el piso de cemento juntaba polvo de una manera que solo viendo.
Tenía una estufa de leña grande que mantenía siempre encendida, y el olor del pan casero horneándose en ese horno era uno de los mejores recuerdos que tengo de mi infancia. Hacía pan todos los días sin falta. Y esa masita calentita con mantequilla era la merienda más sabrosa del mundo. Éramos 4 hermanos, yo era la segunda hija. La mayor era Ivone, 3 años mayor que yo, una niña bonita de trenzas largas que ayudaba a mi mamá en todo. Después de mí venía Gerardo, 2 años menor, travieso de a madre, siempre haciendo alguna travesura. Y el más chico era Teodoro, al que le decíamos Teo, 6 años menor que yo, el consentido de toda la familia. Nuestra casa era pequeña, 2 piezas y una cocina. Nosotras, las niñas, dormíamos en un cuartito con una cama matrimonial vieja que crujía cada vez que nos movíamos. Los niños dormían en la sala, en petates en el suelo. No teníamos casi nada, pero tampoco sabíamos que éramos pobres, ¿saben? Toda la gente de nuestro barrio, que llamaban la colonia obrera, vivía igual. Las casas todas parecidas, de adobe, los papás todos trabajando en las fábricas o en los talleres de la región. Recuerdo que nos levantábamos tempranito, antes de que saliera el sol. Mi mamá ya estaba de pie preparando el café, que en realidad era más café aguado que café de verdad, porque el café bueno era caro. Había pan, a veces un pedacito de queso fresco que la vecina cambiaba por huevos de nuestras gallinas. Mi papá salía para la fábrica a las 6 de la mañana en punto, llevando la lonchera de aluminio que mi mamá preparaba con cariño. Arroz, frijoles, un pedazo de carne de puerco cuando había, o si no, huevo frito con tortillas. Yo e Ivonne ayudábamos a mi mamá en las tareas de la casa antes de ir a la escuela. Traíamos agua del pozo que quedaba al final de la calle. Nuestra casa no tenía agua entubada. Cargábamos 2 cubetas a la vez y mis bracitos dolían. Pero así eran las cosas. Luego barríamos la casa, les dábamos maíz a las gallinas que picoteaban en el patio. La escuela quedaba a unos 20 minutos caminando. Era una escuelita de adobe también, con 2 salones nomás. La maestra Zenaida enseñaba de primero a 4º año, todo junto en un solo salón. Me encantaba ir a la escuela, me encantaba aprender las letras, hacer cuentitas en el cuaderno viejo que usaba hasta acabar todas las hojas. El lápiz era precioso. Lo sacábamos punta hasta que se volvía un cachito chiquito que apenas se podía agarrar. En la hora del recreo jugábamos a la rueda, a las atrapadas, a las escondidillas entre los pinos enormes que rodeaban la escuela. En el invierno de Guadalajara, ¡ay Dios mío, qué frío! Íbamos a la escuela con varias camisas, una encima de la otra, calcetines de lana que mi mamá tejía, pero aún así llegábamos con los pies helados, los deditos morados de frío. Después de la escuela, mi hermana y yo ayudábamos a mi mamá con la ropa. Ella lavaba en un lavadero de cemento en el patio, tallando cada prenda en esa tabla de lavar, las manos quedándose rojas y agrietadas del agua fría y del jabón de sosa cáustica. Tendíamos todo en el tendedero de alambre, y en el invierno la ropa se quedaba tiesa de la helada. Parecían tablas cuando las descolgábamos. Las tardes de sábado, cuando no había clases, jugaba con las niñas de la vecindad. Hacíamos muñequitas de olote, las vestíamos con retacitos de tela. Jugábamos a la comidita debajo de los pinos, juntábamos piñones que caían de los árboles. Mi mamá los cocía, y era una merienda deliciosa, calentita, que comíamos pelándolos con las manos. Mi papá, cuando volvía de la fábrica, traía a veces un pedazo de madera bonita y nos hacía juguetitos. Le hizo un carrito a Gerardo, una muñequita de madera para mí. La guardé por años hasta que se perdió en una de las mudanzas de la vida. Él era un hombre callado, mi papá, pero cariñoso a su manera. Se sentaba en la silla mecedora después de la cena, prendía su cigarrito y se quedaba ahí quieto, pensativo. Mi mamá cantaba mientras cocinaba. Cantaba canciones antiguas, rancheras que aprendió de su mamá. Su voz era bonita, finita, y llenaba la casa de una alegría sencilla. Hacía unos frijoles charros que eran una maravilla, con chorizo, chicharrón, cilantro bien picadito. Los domingos, cuando había un sobrantito de dinero,
Hacía tortillas a mano, amasando bien la masa en la mesa de la cocina, palmeándolas una por una, dejándolas cocer en el comal. Íbamos a la iglesia todos los domingos, a la catedral, allá en el centro de Guadalajara. Mi mamá hacía cuestión, decía que sin Dios no éramos nada. Yo usaba mi vestidito más bonito, que en realidad era una transformación de un vestido viejo de Ivonne, pero mi mamá lo cosía con tanto esmero que parecía nuevo. Después de la misa, nos quedábamos en el atrio platicando con las otras familias, los niños corriendo, los papás discutiendo sobre el trabajo, sobre el precio de las cosas. Eran tiempos sencillos, mis queridos. Tiempos donde no teníamos televisión, no teníamos juguetes comprados, no teníamos todas estas modernidades de hoy, pero teníamos amor, teníamos unión, teníamos familia reunida en la mesa, aunque la comida fuera poca. Yo era una niña feliz, no voy a mentir, feliz dentro de nuestras limitaciones, de nuestras dificultades. Cuando cumplí 12 años, en 1970, mi infancia ya estaba llegando a su fin. Tal como funcionaban las cosas en esa época, las niñas empezaban a prepararse para la vida adulta muy temprano. Ivonne, con 15 años, ya estaba ayudando a la vecina a coser para afuera, aprendiendo un oficio. Y yo sabía que pronto sería mi turno de dejar los juegos de lado y convertirme en señorita. Los años pasaron rapidísimo, como siempre pasan cuando uno es joven. De la niña de 12 años que jugaba a las muñecas de Olote, me volví una moza. A los 15 años, en 1973, ya estaba ayudando a mi mamá a lavar ropa para afuera, ganando unos centavitos. Aprendí a coser también, remendando ropa vieja, haciendo dobladillos, componiendo roturas. Mi hermana Ivonne ya se había casado y salido de casa, y yo era ahora la hija mayor, con más responsabilidades. Fue en un baile de la iglesia, en agosto de 1976, que conocí a Ignacio Silveira. Yo acababa de cumplir 18 años y él tenía 22. Era un muchacho alto, fuerte. Trabajaba como chofer de camión, haciendo entregas de mercancía entre Guadalajara y otras ciudades de Jalisco. Cuando me sacó a bailar esa noche, sentí mi corazón acelerarse de una manera que nunca había sentido antes. Tenía una sonrisa bonita, ojos claros y una forma gentil de hablar que me conquistó en el momento. Noviamos por 2 años. Él venía a buscarme los domingos después de misa. Caminábamos por el jardín, platicábamos sobre la vida, sobre sueños. Él soñaba con tener su propio camión algún día, trabajar por su cuenta. Yo soñaba con tener una casita nuestra, una familia, hijos para criar con amor. Eran sueños sencillos, de gente sencilla, pero eran nuestros. Nos casamos en enero de 1978 en una ceremonia pequeña en la catedral. Mi mamá hizo mi vestido de novia, un vestido blanco sencillo pero lindo, con un encaje que había guardado por años esperando ese día. Mi papá me llevó hasta el altar con los ojos aguados. Ignacio estaba allá esperándome, nervioso, feliz, con ese traje prestado del padrino que le quedaba un poquito apretado. Rentamos una casita pequeña ahí mismo en Guadalajara, cerca de la casa de mis papás. Ignacio siguió trabajando como chofer y yo cuidaba la casa. Cosía para afuera cuando se podía. En mayo de 1980 nació nuestro hijo, Osvaldo Ignacio Silveira. Dios mío, qué alegría cuando cargué a ese bebito en mis brazos por primera vez. Era gordito, rosadito, lloraba con fuerza. Ignacio lloró junto conmigo en el hospital, agarrándome la mano, viendo a nuestro hijo con un amor tan grande que parecía no caber en el pecho. Los años siguientes fueron los más felices de mi vida, mis queridos. Criar a Osvaldo, verlo crecer, dando los primeros pasitos, diciendo las primeras palabras. Ignacio era un papá presente, a pesar del trabajo pesado. Volvía de los viajes y llegaba todo emocionado a jugar con el niño, a alzarlo, a hacerle cosquillas. Nuestra casa era humilde, pero estaba llena de amor. Cuando Osvaldo tenía unos 10 años, en 1990, la fábrica donde trabajaba mi papá cerró. La crisis había llegado fuerte a Guadalajara. Muchas fábricas cerrando, mucha gente perdiendo el empleo. Ignacio consiguió un trabajo mejor en Durango,
en una empresa de transporte más grande, con sueldo fijo y prestaciones. Fue una decisión difícil, pero teníamos que pensar en el futuro, en la educación de Osvaldo. Entonces hicimos las maletas y nos vinimos para acá, a esta ciudad que se volvió nuestro hogar. En Durango construimos nuestra vidita de nuevo. Rentamos una casa al principio. Después, con mucho sacrificio, conseguimos comprar un terrenito y construir nuestra casita propia, esta misma donde vivo hasta hoy. Osvaldo creció aquí, estudió aquí, hizo amigos. Ignacio trabajó durante más de 25 años en la misma empresa de transporte, un hombre dedicado, honesto, querido por todos los compañeros. Osvaldo se graduó, consiguió un buen empleo en una empresa de informática aquí en Durango. Se casó con una buena muchacha, Andrea. Tuvieron 2 hijos lindos, mis nietecitos. La vida estaba completa, ¿saben? Tenía a mi esposo, a mi hijo bien encaminado, a mis nietecitos para consentir. ¿Qué más podía pedir una mujer? Pero ahí, mis queridos, la vida mostró que puede voltearse de cabeza en un parpadeo. Fue en marzo de 2019, pocos días antes de mi cumpleaños 61. Ignacio estaba haciendo una entrega de rutina, un viaje corto hasta Torreón. En el regreso, en la carretera 40, el camión de él fue impactado por otro vehículo que invadió el carril. Mi esposo murió en el momento. Mi Ignacio, mi compañero de 41 años, se fue en un segundo, sin que yo pudiera despedirme bien. El mundo se derrumbó. No sé cómo describir el dolor que sentí, mis queridos. Era como si me hubieran arrancado un pedazo de mí. No podía comer, no podía dormir, no podía hacer nada. Me quedaba acostada en la cama, viendo el techo, abrazada a su almohada que todavía tenía su olor, llorando hasta no tener más lágrimas. Osvaldo se preocupó mucho por mí. Él y Andrea me llevaron al doctor porque realmente no estaba bien. Había perdido peso, no dormía bien. Pasaba las noches en vela dando vueltas en la cama, recordando cada momento que viví con Ignacio. El doctor dijo que tenía depresión profunda, que era normal después de una pérdida tan grande, pero que necesitaba ayuda. Me recetó unas medicinas, unos comprimidos fuertes para la depresión y para el insomnio. Dijo que al principio podía haber unos efectos secundarios, pero que era fase de adaptación que iba a mejorar. Empecé a tomarlos bien como me indicó, y realmente, en los primeros días conseguí dormir. Dormía pesado, profundo, y despertaba medio atontada, pero al menos dormía. Osvaldo, que ya estaba casado y vivía con su familia, se preocupó tanto por mí que decidió venir a vivir aquí en casa de nuevo temporalmente. Dijo que no me iba a dejar sola en esta fase difícil. Andrea estuvo de acuerdo. Dijo que él podía quedarse aquí conmigo durante la semana e ir a su casa los fines de semana. Mi hijo siempre fue muy atento, muy cuidadoso conmigo. Pero ahí empezaron a pasar unas cosas extrañas, mis queridos. Cosas que me dejaron confundida, asustada, sin entender nada. Despertaba en la mañana con dolores en el cuerpo, dolores en los brazos, principalmente en las muñecas, como si alguien me hubiera agarrado con fuerza. A veces tenía moretones, marcas que no entendía de dónde venían. Pensaba que era de la medicina, que tal vez me estaba cayendo de la cama durante la noche, golpeándome sin darme cuenta. Pero había otra cosa, una cosa que me dejaba aún más perturbada. Varias veces desperté sin la ropa de abajo, sin los calzones o con la pijama toda desarreglada, a veces rota, y no recordaba nada, absolutamente nada de la noche anterior. Era como si me apagara completamente después de tomar la medicina. Empecé a tener miedo de dormir, miedo de lo que me estaba pasando durante la noche. Intenté disminuir la dosis de la medicina por mi cuenta, pero entonces el insomnio volvía peor todavía. Y el doctor dijo que no podía dejar de tomarla de repente, que era peligroso. Y había otra cosa más que no se me quitaba de la cabeza. Yo cerraba con llave la puerta de la habitación todas las noches. Siempre lo había hecho. Era un hábito antiguo. Pero en las mañanas, muchas veces, la puerta estaba sin seguro.
La llave que yo dejaba puesta en la cerradura por dentro desaparecía y la encontraba en lugares extraños, encima de la cómoda, en el piso. Una vez hasta la hallé en el baño. Mi cabeza empezó a irse a lugares oscuros, mis queridos. Lugares en los que ni quería pensar, pero que entraban en mi mente como una plaga. Osvaldo estaba viviendo aquí en casa. Él estaba aquí todas las noches, y estas cosas extrañas empezaron a pasar justamente después de que volvió a vivir aquí. No, pensaba, no puede ser. Es mi hijo, mi niño que crié, que amo más que a la vida. Él jamás, él nunca. Pero los dolores continuaban. Los moretones seguían apareciendo. Seguía despertando sin ropa, sin recordar nada. Los días fueron pasando y las cosas se fueron poniendo cada vez peores, mis queridos, cada vez más aterradoras. Tenía miedo de irme a dormir, miedo de lo que iba a pasar durante la noche, miedo de lo que iba a encontrar cuando despertara en la mañana. Hubo una mañana, recuerdo como si fuera ayer, que desperté y sentí un dolor terrible en el brazo derecho. Cuando me subí la manga de la pijama, había marcas moradas, bien definidas, como dedos, como si alguien me hubiera agarrado con mucha fuerza. Me quedé viendo esas marcas sin poder respirar bien, mi corazón latiendo tan fuerte que dolía en el pecho. Fui hasta el baño y me vi en el espejo. Tenía un rasguño delgado en el cuello. Toqué ahí con los dedos, temblando, tratando de entender. ¿Será que me había rasguñado dormida? Pero mis uñas estaban cortadas cortas. Siempre las dejaba así. ¿Cómo me había rasguñado? Osvaldo tocó la puerta del baño en ese momento. «Mamá, ¿está todo bien ahí? Hay café listo en la mesa». La voz de él, mis queridos. Su voz me dio un escalofrío. Miré al espejo. Miré las marcas en mi brazo y por primera vez pensé claramente. Es él. Tiene que ser él. ¿Quién más podría ser? Pero, ¿cómo podía pensar eso? ¿Cómo podía creer que mi propio hijo, el bebé que amamanté, que crié con tanto amor, pudiera hacer una cosa así? Jalé la palanca del excusado solo para hacer ruido. Me lavé la cara con agua fría y fui a tomar café como si nada estuviera pasando. Osvaldo estaba en la cocina revisando el celular. Levantó los ojos hacia mí cuando entré. ¿Durmió bien, mamá? Dormí, mentí. Agarré una taza con la mano temblando tanto que casi la dejé caer. Él se dio cuenta. Claro que se dio cuenta. Está temblando. ¿Quiere que le llame al doctor? No hace falta, es solo de las medicinas. El doctor dijo que es normal al principio. Me senté en la silla y me forcé una tostada, aunque no tenía nada de hambre. Osvaldo se quedó viéndome de una manera extraña. ¿O será que era yo la que estaba viendo las cosas de manera extraña? ¿Será que me estaba volviendo loca? Empecé a prestar atención en cada detalle, mis queridos. Cada mirada de él, cada palabra, cada movimiento. Cuando me traía la medicina de noche, porque él se había ofrecido a ayudarme, recordándome tomarla, me quedaba viendo la pastilla con desconfianza. ¿Será que era solo la medicina? ¿Será que me estaba dando algo más? Una noche fingí que la tomé, pero la escondí debajo de la lengua. Después de que salió de la habitación, la escupí en la mano y la miré. Era la pastilla normal, la misma que el doctor había recetado. Reconocía la forma y el color. Entonces no era eso, pero algo estaba muy mal. Empecé a dormir con la ropa del día debajo de la pijama, pants, camiseta, debajo de todo. Pensaba, si despierto sin pijama, al menos voy a tener ropa debajo. Era un intento desesperado de protegerme, de tener algo de control sobre la situación. No funcionó. Hubo una mañana que desperté solo con la camiseta. Los pants habían desaparecido, estaban tirados en el piso del otro lado de la habitación, y mi cabeza no dejaba de gritar. ¿Cómo fue a parar ahí? ¿Yo me desnudé dormida o fue él? Los dolores en los brazos continuaban, a veces en las piernas también, como si me hubieran sujetado, inmovilizado. Empecé a tener miedo de ver mi propio cuerpo en las mañanas, con miedo de lo que iba a encontrar. ¿Cuántas veces lloré en la regadera viendo las marcas moradas, sin tener valor de contarle a nadie? Porque,
¿A quién le podía contar, mis queridos? ¿Quién me iba a creer? Ay, Odette, usted se está imaginando cosas. Son las medicinas. Está muy afectada por la muerte de Ignacio. Eso es lo que iban a decir. O peor, ¿y si contaba y descubría que era verdad? ¿Y si confrontaba a mi hijo y él lo confirmaba? ¿Qué iba a hacer? ¿Llamar a la policía a mi propio hijo? Lo peor de todo era el silencio, mis queridos. Ese silencio pesado que caía sobre la casa de noche. Me acostaba en la cama, tomaba la medicina porque el doctor dijo que no podía dejarla de repente, y me quedaba ahí tratando de mantener los ojos abiertos, tratando de resistir el sueño. Pero la medicina era demasiado fuerte. Mis ojos pesaban, y me apagaba sin poder evitarlo. Y siempre, siempre despertaba con la puerta sin seguro, aunque la cerrara con llave, aunque girara la llave bien firme en la cerradura. En la mañana, la puerta estaba abierta. Empecé a poner objetos frente a la puerta antes de dormir. Una silla, por ejemplo. Si alguien abría la puerta desde afuera, la silla iba a caer y hacer ruido. Me iba a despertar. Pero en la mañana, la silla estaba en su lugar perfectamente, como si nunca la hubieran movido. Y aún así, la puerta estaba sin seguro y la llave había desaparecido de su lugar. Una noche, tuve valor de preguntarle. Osvaldo estaba en la sala viendo televisión. Me senté en el sillón a su lado, las manos sudadas, el corazón disparado. «Hijo», empecé, y mi voz salió débil, temblorosa. «Me han estado pasando unas cosas extrañas». Él apagó la tele y volteó hacia mí preocupado. «¿Qué cosas, mamá?» Yo, despierto con dolores, con marcas, y no recuerdo nada de la noche. Él frunció el ceño. Tenía ojeras profundas, me di cuenta en ese momento. Parecía cansado, muy cansado. ¿Ha hablado con el doctor sobre eso? Todavía no, pero yo... Cierro con llave la puerta de la habitación, ¿sabe? Y en la mañana estás inseguro. ¿No le parece extraño? Osvaldo se pasó la mano por la cara. Mamá, esas medicinas son muy fuertes. Usted puede estar haciendo cosas durante la noche y no recordar. ¿Ya ha oído hablar del sonambulismo, de personas que caminan, hacen cosas dormidas? Tenía sentido, tenía mucho sentido. Pero al mismo tiempo, ¿y las marcas, los moretones? Usted puede estarse golpeando, rasguñando. Voy a llamar al doctor mañana. ¿Está bien? Hacemos una cita, platicamos con él sobre cambiar las medicinas. Parecía sincero, mis queridos. Parecía genuinamente preocupado, pero había algo en el fondo de sus ojos, algo que no podía descifrar. O era culpa, o era cansancio, o era solo mi cabeza viendo cosas que no existían. Esa noche dormí peor todavía. Soñé con Ignacio. Soñé que estaba vivo, que entraba en la habitación, que me abrazaba. Pero cuando desperté, abrí los ojos en la oscuridad y por un segundo tuve la certeza de que había alguien en la habitación conmigo, una sombra cerca de la cama. Me congelé. Quise gritar, pero la voz no salió. Prendí la luz con la mano temblando tanto que casi no podía alcanzar el interruptor. No había nadie. La habitación estaba vacía, pero la puerta estaba entreabierta. Me levanté, fui hasta la puerta, miré al pasillo oscuro, todo quieto, silencio total. Cerré la puerta de nuevo, puse el seguro, giré la llave 2 veces para estar segura. Volví a la cama, pero no pude dormir más. Me quedé ahí viendo el techo hasta que salió el sol. En la mañana, cuando me levanté para ir al baño, la puerta estaba sin seguro otra vez y había un moretón nuevo en mi muñeca izquierda. Fue cuando tomé la decisión, mis queridos. Necesitaba saber qué estaba pasando. Necesitaba ver con mis propios ojos, porque esa incertidumbre me estaba matando por dentro. Me estaba volviendo loca. Necesitaba pruebas. Necesitaba entender. Y fue así que decidí comprar una cámara escondida e instalarla en mi habitación. Necesitaba saber la verdad. No importaba cuánto doliera. La gota que derramó el vaso, mis queridos, pasó una noche de jueves. Recuerdo exactamente, porque había pasado el día tratando de parecer normal,
haciendo las tareas de la casa, tratando de no pensar, tratando de no sentir. Lavé los trastes, viendo mis propias manos como si fueran de otra persona. Barrí el piso sin ver lo que estaba barriendo. Por dentro me estaba despedazando poquito a poco, como un jarrón de porcelana que se va cuarteando, hasta que un día se rompe de a de veras. Esa noche tomé la medicina, como siempre. Osvaldo había salido, dijo que iba al súper a comprar unas cosas que faltaban. «No tardo, mamá. Usted tómese la medicina y se va a dormir que ya vuelvo». Me quedé sola en casa. La casa se quedó con ese silencio pesado, ese silencio que parece que te va a tragar. Me acosté en la cama y me apagué rápido, la medicina haciendo efecto casi instantáneo, jalándome hacia un hoyo oscuro. No sé qué horas eran cuando desperté. Estaba oscuro, completamente oscuro. Y estaba en el piso de la habitación, mis queridos, en el piso cerca de la puerta, el piso helado pegado a mi cara. Sentí un dolor horrible en la rodilla, en la cadera, como si me hubiera caído con fuerza. Traté de levantarme, pero el cuerpo no obedecía bien. Estaba aguado, pesado. Mi boca tenía sabor a sangre, un sabor metálico, asqueroso. Cuando me llevé la mano ahí, temblorosa, sentí que me había mordido la lengua con fuerza. Estaba sangrando, la sangre escurriendo calientita por la comisura de la boca. Me arrastré hasta la cama como pude, las piernas flojas, todo el cuerpo doliendo. Conseguí alcanzar la lámpara. Prendí la luz con dedos que no dejaban de temblar. La luz me cegó por un segundo. Cuando mis ojos se acostumbraron, me vi el cuerpo, y lo que vi me hizo soltar un gemido de horror. La pijama estaba rota a la altura del hombro, la tela colgando en tiras. Tenía un rasguño largo en el brazo, de la altura del codo hasta la muñeca, rojo, sangrando en algunos puntos. Mi rodilla estaba morada, hinchada, y no tenía ni un poquito de memoria, mis queridos. Ninguna imagen, ningún sonido, nada de cómo había ido a dar al piso, de cómo me había lastimado así. Era como si alguien hubiera borrado esas horas de mi memoria con una goma. Empecé a llorar. Llorar de esa manera desesperada, con sollozos que duelen en el pecho, que cortan la respiración, las lágrimas cayendo calientes en la cara, mezclándose con la sangre de la boca. Pensé con una claridad terrible: me voy a morir así. Me voy a morir sin saber qué me está pasando, sin poder defenderme, sin poder hacer nada. Me voy a morir en esta casa, en esta habitación, sola, lastimada, y nadie nunca va a saber la verdad. Fue cuando oí la puerta de enfrente abriéndose, el ruido de la llave girando en la cerradura. Osvaldo, llegando del súper. Me congelé completamente, hasta las lágrimas pararon. Miré el reloj en la mesita de noche. Eran las 3:30 de la mañana. 3:30. Él había salido diciendo que iba al súper como a las 10 de la noche. 5 horas. ¿Qué súper está abierto hasta las 3 de la mañana? ¿Dónde había estado todo ese tiempo? ¿Qué había estado haciendo? Oí sus pasos en el pasillo, pasos lentos, cansados, acercándose a mi habitación. Mi corazón empezó a latir tan fuerte, que pensé que me iba a salir por la boca. Lo sentía latiendo en las sienes, en el cuello, en el pecho. Se detuvo frente a la puerta de mi habitación. Se quedó ahí y estuvo quieto por unos segundos que parecieron una eternidad. Después dio un toquecito suave en la madera. «Mamá, vi la luz prendida por debajo de la puerta. ¿Está todo bien?» No pude responder. La voz estaba atorada en la garganta, junto con el miedo, con el pánico. Me quedé ahí sentada en la cama, viendo la puerta, paralizada. Tocó otra vez, un poco más fuerte. «Mamá, voy a entrar, ¿sí? Estoy preocupado». «No». La palabra salió en un grito agudo, desesperado, lleno de terror. «No entres, quédate ahí, no te acerques a mí». Silencio del otro lado. Un silencio pesado, terrible, que duró largos segundos. Oí mi propia respiración acelerada, jadeante. «Mamá». Su voz salió baja, confundida, lastimada. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Me está asustando? ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas?» Mi voz salió temblorosa,
acusadora, llena de toda la desconfianza que se había acumulado en esas semanas. Dijiste que ibas al súper. Son las 3:30 de la mañana. ¿Qué súper está abierto hasta esta hora? ¿Dónde estabas? Lo oí recargarse en la puerta del otro lado. Lo oí suspirar profundo. Fui a la casa de Andrea, mamá. Usted estaba dormida. Pensé que no había problema. Necesitaba recoger unos documentos allá, unos papeles del SAT que ella estaba guardando para mí. Acabé platicando con ella, con los niños. Perdí la noción del tiempo. Volví ahorita. ¿Será que era verdad? ¿Será que estaba mintiendo? Mi cabeza giraba, giraba. No podía pensar bien. No podía separar más lo que era real de lo que era imaginación, de lo que era miedo, de lo que era verdad. ¿Se lastimó? Su voz del otro lado de la puerta llena de preocupación, o fingiendo estar preocupado. ¿Cómo podía saber? Vi sangre cuando habló. Está sangrando de la boca. Déjeme entrar, mamá, por el amor de Dios. Déjeme ayudarla. No, tú quédate ahí. No te acerques a mí. No intentes entrar aquí. Mamá, soy su hijo. Su voz se quebró, rajada de emoción. Solo quiero cuidarla. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me tiene miedo? Y esa era la pregunta que me desgarraba por dentro, mis queridos. ¿Por qué le tenía miedo a mi propio hijo, al bebé que cargué en brazos, que amamanté, que crié con todo el amor que tenía? ¿Cómo había llegado a este punto? No sé, grité. Y fue un grito de pura agonía, de desesperación absoluta. No sé nada. No sé qué es real, qué me estoy imaginando. No sé en quién puedo confiar, ni en mí misma. Solo sé que despierto todas las noches lastimada, con dolores, con marcas, sin ropa, y no recuerdo nada. No recuerdo nada de lo que pasa de noche. Silencio absoluto. Después oí un sonido bajo, ahogado. Osvaldo estaba llorando del otro lado de la puerta. Mi hijo estaba llorando. Sollozos bajos, contenidos, como si estuviera tratando de aguantarse, pero no pudiera. Voy a llamar al doctor ahorita mismo, dijo, la voz quebrada, empastada de llanto. Ahorita de madrugada voy a despertarlo. No me importa, esto no puede seguir así. Mamá, tenemos que cambiar esas medicinas urgente. Hay que hacer algo. Esto no es normal. Esas medicinas le están haciendo muy mal. Me quedé ahí sentada en la cama, abrazada a las rodillas, meciéndome hacia adelante y hacia atrás como niña asustada, como loca. Osvaldo se quedó sentado del otro lado de la puerta. Oía su respiración ahí cerca, pesada, irregular. Lo oía sorberse la nariz bajito, limpiándose. Ninguno de los dos durmió más esa noche. Nos quedamos ahí separados por esa puerta de madera, pero al mismo tiempo cada uno aislado en su propio infierno. Cuando el sol empezó a aclarar, los primeros rayos entrando por la ventana, tocó otra vez en la puerta, bien suavecito, con delicadeza. Mamá, voy a hacer café. Por favor, cuando se sienta lista, baje. Tenemos que platicar. Tenemos que resolver esto. Oí sus pasos alejándose, bajando las escaleras. Me levanté de la cama, adolorida, rota por dentro y por fuera, cada movimiento una agonía. Fui hasta el espejo del ropero. La imagen que vi me impactó profundamente, mis queridos. Estaba pálida como un fantasma, con ojeras profundas, moradas, hundidas como hoyos, los labios partidos, hinchados de tanto morder durante la noche, sangre seca en la comisura de la boca, el pelo completamente despeinado y parado, los ojos rojos, vacíos. Parecía una mujer poseída, parecía alguien que estaba al borde de la locura completa. Y tal vez lo estaba. Tal vez ya había cruzado esa línea delgada entre la cordura y la locura, sin darme cuenta. Pensé en llamar a alguien, a mi hermana Ivonne allá en Guadalajara, a una vecina aquí de Durango, a alguien, a cualquier persona que pudiera ayudarme, sacarme de ahí, salvarme. ¿Pero qué iba a decir? Hola, Ivonne. Creo que mi hijo me está haciendo cosas de noche mientras estoy dopada de medicina. Sin pruebas, sin tener certeza absoluta. Iban a pensar que estaba loca. Iban a pensar que era la depresión,
las medicinas fuertes, la cabeza confundida de una viuda que no podía superar la pérdida de su esposo. ¿Y si realmente me estaba imaginando todo? ¿Y si todo era solo efecto secundario de las medicinas, de mi cabeza perturbada? ¿Y si acusaba a mi hijo sin motivo alguno, destruía nuestra relación para siempre por una paranoia? Perdería al único hijo que tenía, a la única familia que me quedaba después de la muerte de Ignacio. Me senté en el piso del baño, recargada en la pared fría, y dejé que las lágrimas cayeran libremente. Lloré por la muerte de Ignacio, por el vacío que dejó. Lloré por la mujer fuerte que había sido un día y que ya no existía más. Lloré por estar tan perdida, tan asustada, tan completamente sola en esa pesadilla sin fin en que se había convertido mi vida. Fue ahí, sentada en ese piso frío de cerámica del baño, en el momento más oscuro de mi alma, cuando pensé que ya no tenía fuerzas para nada, que vino una memoria, un recuerdo antiguo guardado allá en el fondo del corazón. Mi papá, Armando. Yo debía tener unos 8 años, tal vez menos. Me había perdido en el tianguis de Guadalajara un sábado en la mañana, en medio de esa multitud de gente comprando, vendiendo, gritando. Estaba aterrada, llorando en medio de tanta gente, pensando que nunca más iba a encontrar a mi familia. Cuando mi papá finalmente me encontró, se arrodilló frente a mí ahí mismo en medio del tianguis. Agarró mi cara con esas manos grandes y callosas de él, limpió mis lágrimas con el pulgar y dijo, viéndome bien a los ojos: Odette, mi hija, cuando tengas mucho miedo y no sepas qué hacer, abre los ojos bien abiertos y mira la verdad a la cara, como sea. La verdad puede doler, puede ser fea, puede ser terrible, pero libera, siempre libera. Abre los ojos bien abiertos y mira la verdad a la cara. Fue cuando tomé la decisión, mis queridos. Ahí mismo, sentada en el piso frío de ese baño. Necesitaba ver la verdad. Necesitaba pruebas concretas, irrefutables, de lo que estaba pasando durante esas horas oscuras. No podía seguir viviendo en esa incertidumbre torturante que me estaba matando de a poquito, consumiéndome por dentro. Ese mismo día, en cuanto conseguí recomponerme mínimamente, lavarme, cambiarme de ropa, esconderlas lastimadas con mangas largas, salí de casa. Le dije a Osvaldo que iba a la farmacia a comprar una medicina para el dolor. Él ofreció ir conmigo, pero me negué. Necesitaba hacer esto sola, pero no fui a la farmacia. Fui a otro lugar. Caminé hasta una tienda de electrónicos cerca de la Plaza Juárez, en el centro de Durango. El corazón latiendo acelerado, las piernas flojas, viendo para todos lados como si estuviera haciendo algo ilegal, algún crimen. Entré a la tienda temblando, las manos sudadas. El vendedor, un muchacho joven de unos 20 y tantos años, vino a atenderme con una sonrisa. «Buenos días, señora. ¿En qué le puedo ayudar?» Lo miré, abrí la boca, la cerré. No sabía cómo pedir aquello, cómo explicar sin parecer loca, sin levantar sospechas. «Yo necesito una cámara», dije bien bajito, casi susurrando. «Una cámara pequeña, discreta, que pueda grabar de noche en la oscuridad, que no haga ruido, que nadie se dé cuenta de que está ahí grabando». Me miró medio confundido, inclinando la cabeza. «¿La señora quiere una cámara de seguridad?» «Eso mismo, una cámara de seguridad pero pequeña, bien pequeña, que pueda esconder en la habitación. Necesita grabar bien en la oscuridad». Asintió profesional y me llevó hasta un estante lleno de cajitas. Me mostró varios modelos, explicando pacientemente cada uno. Había unas que parecían despertadores, otras que parecían cargadores de celular. Me mostró una que parecía un enchufe falso. Se podía dejar ahí en la pared enchufada y nadie iba a sospechar nada. Tenía visión nocturna, grababa en la oscuridad, guardaba en una tarjeta de memoria chiquita. «Esta es perfecta», dijo. «Graba hasta 10 horas continuas. La señora la programa para que empiece a grabar a la hora que quiera». Era exactamente lo que necesitaba. Pagué con el dinero que había juntado vendiendo jabón en la feria de la iglesia durante meses. Dinero que estaba guardando para algo especial, pero nada era más importante que descubrir la verdad.
Volví a casa con la cajita escondida en el fondo de la bolsa, abrazada contra el cuerpo como si fuera un tesoro o una bomba a punto de explotar. El corazón latiendo tan fuerte durante todo el camino que lo sentía en la garganta. Esa tarde, mientras Osvaldo estaba en el trabajo, cerré con llave la puerta de la habitación e instalé la cámara. Las manos me temblaban tanto que casi la dejé caer 2 veces. La puse en un enchufe falso cerca de la cómoda, bien volteada hacia la cama. De lejos, nadie iba a notar nada diferente. La programé para empezar a grabar automáticamente cuando oscureciera. La probé, grabé mi propia mano pasando enfrente. Después la vi. Funcionó perfectamente. Se veía todo, incluso en la oscuridad. Guardé la cajita vacía en el fondo del ropero. Escondí el manual de instrucciones. Me senté en la cama y respiré profundo, tratando de calmar el corazón que se disparaba. Esa noche me acosté en la cama sabiendo que finalmente, iba a tener respuestas. No importaba cuánto dolieran, no importaba lo que fuera a descubrir. Iba a ver la verdad con mis propios ojos, y entonces sí sabría qué hacer, cómo protegerme, cómo seguir adelante o cómo acabar con todo aquello de una vez. Tomé la medicina de las manos de Osvaldo y me apagué, sabiendo que la cámara estaba ahí escondida, silenciosa, grabando todo, siendo testigo de lo que fuera que pasara durante esas horas oscuras, vacías, borradas de mi memoria. Mañana iba a saber la verdad. Y no había vuelta atrás. Desperté a la mañana siguiente, y lo primero que hice antes de levantarme de la cama fue ver hacia el enchufe donde estaba la cámara. Ahí estaba, en el mismo lugar, quietecita, como si no guardara ningún secreto. Pero sí guardaba la verdad sobre lo que había pasado durante la noche. Me levanté despacio. Mi cuerpo dolía. Siempre dolía en las mañanas, pero esta vez el dolor parecía menor al lado de la ansiedad que se apoderaba de mí. Osvaldo ya había salido al trabajo. Dejó un papelito en la mesa de la cocina. «Mamá, me fui a trabajar. Hay café listo. Le hablé al doctor. La puede atender a las 3 de la tarde. Besos, Osvaldo». No pude tomar café. Mi estómago estaba revuelto, cerrado. Volví a la habitación casi corriendo. Cerré la puerta con llave aunque sabía que estaba sola en casa. Saqué la cámara del enchufe con las manos temblando tanto que casi la dejé caer. Me senté en la cama, agarré mi celular viejo. Osvaldo me había enseñado a usarlo unos meses atrás. Le puse la tarjetita de memoria con un adaptador que el vendedor me había dado. Respiré profundo 3 veces antes de apretar play. Mi corazón latía tan fuerte que oía el sonido en mis oídos. La pantalla mostraba la habitación en la oscuridad, solo con esa luz verdosa de la visión nocturna. Se veía la cama, se me veía a mí acostada ahí quietecita durmiendo. El reloj en la esquina de la pantalla marcaba las 23:47, casi medianoche. Adelanté el video. No pasaba nada, solo dormía de lado, quieta. Adelanté más. 0030, 0152, 0200. Nada. Empecé a pensar que no iba a haber nada en la grabación, que había sido una noche tranquila. Pero entonces, a las 02:47 de la madrugada, algo cambió. Mis queridos, lo que vi en la pantalla me hizo aguantar la respiración. En la grabación, me moví en la cama. No fue un moverse normal de alguien que está durmiendo. Fue un movimiento brusco, como si me hubiera asustado. Me senté en la cama de repente, pero los ojos estaban cerrados, completamente cerrados. Estaba dormida, pero al mismo tiempo no lo estaba. Me quedé sentada en la cama por unos segundos, la cabeza caída a un lado de forma extraña. Después me levanté, todavía con los ojos cerrados, y fui hasta la puerta de la habitación. Mi propia mano giró la llave en la cerradura y abrió la puerta. Era yo misma quitando el seguro a la puerta. No era Osvaldo, era yo. Volví cerca de la cama, pero en vez de acostarme, empecé a caminar de un lado para otro, todavía dormida, los brazos medio levantados enfrente del cuerpo. Y entonces empecé a rasguñarme. Vi en la pantalla mis propias manos yendo al cuello, a la cara,
rasguñando con fuerza. Mi boca se abrió, pero no salió sonido. Era un grito mudo, desesperado, como si estuviera viendo algo terrible que nadie más veía. Agarré la pijama con las dos manos y empecé a jalar, a romper, como si me estuviera quemando. Arranqué la parte de arriba, la aventé lejos. Me estaba desvistiendo, mis queridos, pero no era por voluntad. Era como si estuviera aterrada, como si tuviera bichos encima, como si la pijama me estuviera asfixiando. Empecé a golpearme, a darme cachetadas en el propio cuerpo, en los brazos, en las piernas. Después me aventé contra la pared con fuerza. El impacto hizo un ruido sordo, y fue ahí que la puerta se abrió de golpe. Osvaldo entró corriendo a la habitación. Estaba en shorts y camiseta, los ojos bien abiertos de susto. Él no invadió mi habitación para hacerme daño. Entró corriendo porque oyó el ruido de mí golpeándome contra la pared. «Mamá, mamá, para». Oí su voz en la grabación desesperada. Vino hacia mí, pero yo, esa versión de mí en trance, dormida pero no dormida, empecé a atacarlo. Le di una cachetada en la cara, lo rasguñé. Él trató de sujetarme por los brazos, pero yo me sacudía con una fuerza que ni sabía que tenía. «Mamá, cálmate, soy yo, Osvaldo, cálmate». Pero yo no oía. No estaba ahí de verdad. Seguí sacudiéndome, pateando, rasguñando. Él tuvo que sujetarme con fuerza por las muñecas para que dejara de rasguñarme. Por eso los moretones. Por eso las marcas de dedos en mis brazos. No era él lastimándome, era él tratando de evitar que me lastimara a mí misma. La pelea duró algunos minutos. En la pantalla se veía a mi hijo recibiendo golpes callado, llevándose rasguños, cachetadas, tratando de sujetarme sin lastimarme. Estaba llorando, lágrimas bajando por su cara mientras peleaba conmigo, mientras trataba de protegerme de mí misma. Finalmente, logró inmovilizarme. Me abrazó por atrás, sujetando mis brazos contra el cuerpo, y me jaló hacia la cama. Me acostó con cuidado, aunque yo todavía me sacudía débil. Agarró la sábana que había caído al piso y me cubrió con ella, porque estaba sin la parte de arriba de la pijama. Se quedó ahí, agarrándome la mano, hablando bajito. «Calma, mamá, calma, ya pasó. Está todo bien. Yo estoy aquí. Nadie la va a lastimar». De a poco fui dejando de moverme. Mi cuerpo fue relajándose, volviendo al sueño normal. Osvaldo esperó hasta estar seguro de que estaba dormida otra vez. Entonces se levantó despacio, agarró la llave que estaba en el piso, yo misma la había dejado caer, y la puso en la cerradura por dentro. No para encerrarme, para protegerme, para mantener la puerta cerrada. Antes de salir, se sentó en el piso, al lado de la cama, con la espalda apoyada en la pared. Se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban. Estaba sollozando bajito, tratando de no hacer ruido para no despertarme. Y entonces habló. Habló bajito, casi susurrando, pero la cámara captó. Captó cada palabra que partió mi corazón en 1000 pedazos. «Aguante, mamá. El doctor dijo que es solo la fase de adaptación de la medicina, que va a pasar. No la voy a internar. Le prometo que no lo voy a hacer. Voy a cuidarla aquí en casa, no importa lo que pase. Usted me cuidó toda la vida. Ahora me toca a mí». Se quedó ahí sentado unos 10 minutos más, solo viéndome dormir. Tenía un rasguño sangrando en la cara, marcas rojas en los brazos. Después se levantó, apagó la luz que había prendido al entrar y salió de la habitación cerrando la puerta despacio. Pausé el video. Me quedé viendo la pantalla detenida, viendo la imagen de la habitación vacía, y me desplomé. Caí de rodillas al piso y lloré como nunca había llorado en mi vida. Lloré de alivio, de culpa, de vergüenza, de gratitud, todo mezclado en un llanto que venía de lo más profundo del alma. Mi hijo me estaba protegiendo. Estaba recibiendo golpes de mí todas las noches y no contaba nada para no dejarme avergonzada. Estaba perdiendo noches de sueño, cuidándome, vigilando, listo para entrar corriendo cuando yo empezara a descontrolarme. Y yo había sospechado de él.
Había pensado cosas horribles sobre él. Me quedé ahí en el piso no sé cuánto tiempo. Cuando logré levantarme, me lavé la cara. Me vi al espejo. Necesitaba contarle, necesitaba pedirle perdón, necesitaba agradecerle. Cuando Osvaldo llegó a recogerme para la cita a las 3 de la tarde, yo estaba esperando en la sala. En cuanto entró por la puerta, me levanté y fui hacia él. Le agarré la cara con las 2 manos. Tenía un rasguño ahí que yo misma le había hecho la noche anterior sin saber. Ya sé todo, dije con la voz quebrada. Lo vi, puse una cámara escondida en la habitación. Vi todo lo que pasó anoche, vi todo lo que has hecho por mí. Su cara se puso roja. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Mamá, yo no... Moví la cabeza. Déjame hablar. Perdóname, hijo. Perdóname por haber dudado de ti, por haber pensado cosas malas. Me estabas salvando y yo no sabía. Me estabas protegiendo de mí misma. Me jaló en un abrazo apretado y nos quedamos ahí los dos llorando, abrazándonos en medio de la sala. Mi hijo, mi niño, mi protector, mi héroe. El doctor dijo que ese efecto secundario iba a pasar, dijo con la voz ahogada en mi hombro. Dijo que era común al inicio del tratamiento, que algunas personas tienen terror nocturno, sonambulismo agresivo. Me pidió que la vigilara para no dejarla lastimarse. No quería contarle porque usted ya estaba sufriendo tanto. Pensé que iba a empeorar. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. ¿Cuánto tiempo has hecho esto? 3 semanas, desde que empecé a vivir aquí otra vez. 3 semanas despertándose de madrugada. 3 semanas recibiendo golpes callado. 3 semanas protegiéndome sin pedir nada a cambio. Fuimos juntos a la cita. Le contamos todo al doctor. Cambió mis medicinas en el momento. Pidió disculpas por no haber advertido mejor sobre los efectos secundarios. Dijo que con la medicina nueva no iba a haber más esos ataques. Y no los hubo, mis queridos. Con el tratamiento correcto, las noches de terror terminaron. Y mi hijo siguió viviendo conmigo un tiempo más, solo para estar seguro de que yo estaba bien. Hoy, cuando veo para atrás, veo que no era abuso, era amor. El amor más puro y verdadero que existe, de un hijo cuidando a la mamá, incluso cuando ella no sabía que necesitaba ser cuidada. 6 años pasaron desde esos días terribles, mis queridos. 6 años que me trajeron de vuelta a la vida, que me mostraron que todavía tenía mucha historia para vivir, mucha alegría para sentir. Hoy, a los 67 años, despierto todos los días aquí en mi casita en Durango, agradeciendo a Dios por estar viva, por estar entera, por haber tenido el valor de buscar la verdad esa noche. Despierto sin miedo. Eso es una bendición tan grande que a veces paro en medio de lo que estoy haciendo solo para agradecer. Mi rutina es sencilla, pero es mía y amo cada pedacito de ella. Como conté al principio, hago jabón artesanal 3 veces por semana. Despierto temprano como a las 6 de la mañana, tomo mi café, ahora es café de verdad, no café aguado, y me voy al patio trasero. El olor de la soda mezclándose con el aceite usado, el ruido de la cuchara de madera revolviendo la masa, todo eso se volvió una especie de meditación para mí. Mientras revuelvo el jabón, pienso en la vida, en las cosas buenas que pasaron, en los obstáculos que superé. Todos los martes y jueves en la mañana voy a la feria de la iglesia, en la Plaza Juárez. Pongo mi puestecito con las barras de jabón bien arregladitas, algunas envueltas en papel craft con un hilo, otras con olorcito a lavanda que aprendí a hacer con doña Teresita. Las clientas ya me conocen, se paran a platicar, me cuentan de sus vidas. Me hice amiga de mucha gente ahí. Está doña Zulema que compra 6 barras cada mes. Está Carmela que siempre me pide que haga ese jabón especial para ropa de bebé que queda bien suavecito. Son esas conexiones pequeñas las que hacen que mis días tengan sentido. Osvaldo vuelve aquí a casa por lo menos 2 veces por semana, siempre a la hora de la comida o al final de la tarde. Aprendimos a platicar sobre lo que pasó, ¿saben? Al principio era difícil, evitábamos el tema, pero con el tiempo entendimos que necesitábamos hablar, que necesitábamos sanar esas heridas juntos. Hoy hasta nos reímos de algunas cosas, ¿no?
No es una risa de burla, sino de alivio, de superación. Trae a los nietecitos a visitarme los fines de semana. Pedrito de 9 años y Julia de 6. Cuando llegan, la casa entera se llena de ruido, de risas, de vida. A Julia le gusta ayudarme a envolver los jaboncitos. Se queda ahí a mi lado, haciendo los lacitos en el hilo. Pedrito prefiere quedarse en el patio metiendo mano en la tierra. Dice que quiere plantar unas cosas aquí para mí. Ya plantó unas matas de albahaca que están hermosas. Pero ¿saben qué cambió de verdad en mi vida, mis queridos? Es la manera en que veo las cosas. Aprendí que nuestra mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Aprendí que pedir ayuda no es debilidad. Aprendí que las respuestas que buscamos a veces están justo enfrente de nosotros. Solo necesitamos tener valor de ver. Frecuento un grupo de apoyo aquí en la parroquia de Guadalupe todos los miércoles por la tarde. Es un grupo para personas que pasaron por depresión, que perdieron seres queridos, que tuvieron dificultades con medicamentos. Nos reunimos, tomamos un cafecito, platicamos. No necesito esconder nada ahí. Todo mundo entiende. Ya hice amistades verdaderas en ese grupo. Está Norma, que perdió a su esposo el mismo año que yo perdí a Ignacio. Y nos entendemos solo con la mirada. A veces, cuando estoy sola aquí en casa de noche, agarro el álbum de fotos viejo y me quedo viendo las fotos de Ignacio. Ya no es con ese dolor lacerante de antes. Es una nostalgia buena, mansa, que calienta el pecho. Platico con él a veces. Le cuento cómo estuvo mi día. Le cuento de las travesuras de los nietos. Sé que donde esté está orgulloso de mí. Orgulloso de que haya sobrevivido, de que me haya levantado, de que haya continuado. Mi casita aquí en Durango no es grande ni lujosa, pero es mía. Tengo mi cuartito arregladito con la cama que compartí con Ignacio por tantos años. Tengo mi cocina donde hago mis platillos. Aprendí a hacer un pastel de zanahoria que queda delicioso y Osvaldo siempre me pide que lo haga cuando viene. Tengo mi patio trasero con el lavadero donde hago mi jabón, con las gallinas que picotean, con las matas de albahaca que Pedrito plantó. No soy rica. Vivo de mi pensión chiquita y del dinerito que hago vendiendo jabón. Pero, mis queridos, soy rica de otras formas, rica de amor, de familia, de amigos, de propósito. Rica de segundas oportunidades. Todas las noches, antes de dormir, hago mi oración. Agradezco por un día más. Agradezco por Osvaldo, que fue mi ángel sin yo saberlo. Agradezco por Andrea, que siempre lo apoyó en cuidarme. Agradezco por mis nietecitos, por mi salud que volvió, por las amigas de la feria, por el grupo de la iglesia, por cada pequeña bendición que recibo. Y duermo en paz, mis queridos. Duermo en paz sin miedo de la oscuridad, sin miedo de la noche, sin miedo de despertar perdida y confundida. Despierto todos los días sabiendo quién soy, dónde estoy y que soy amada. La vida me enseñó que el fondo del pozo puede ser el trampolín para que saltemos más alto. Me enseñó que incluso en las tinieblas más profundas, siempre hay una luz esperando a ser encontrada. Y me enseñó que el amor verdadero, el amor de familia, el amor de madre e hijo, es capaz de soportar cualquier tormenta. Mis queridos, si hay algo que aprendí con todo esto que pasé, es que las medicinas que salvan también pueden destruir si no son bien acompañadas. ¿Cuántas personas por ahí están tomando medicamentos fuertes y ni saben de los efectos que pueden tener? ¿Cuántas familias se están deshaciendo por culpa de malentendidos que podrían evitarse? Si usted o alguien de su familia empezó a tomar medicinas para depresión, ansiedad, para dormir, ponga atención. Los efectos secundarios existen y son reales. Terror nocturno, sonambulismo, agresividad durante el sueño. Todo esto puede pasar y la persona no recuerda nada al día siguiente. No tenga vergüenza de volver con el doctor y decir: «Doctor, esta medicina me está haciendo mal». Insista. Pida que se la cambien. Su bienestar vale más que cualquier tratamiento. Y para usted que está cuidando a alguien en silencio, como mi Osvaldo me cuidó a mí, hable. Cuéntele a la persona lo que está pasando. Sé que duele ver a quien amamos sufriendo. Sé que queremos proteger, pero el silencio casi destruye a nuestra familia.
La verdad, por más dolorosa que sea, siempre es mejor que la duda. Aprendí que cuando algo parece estar mal, cuando su cuerpo está gritando que hay algo equivocado pasando, usted tiene que investigar. No deje que nadie la convenza de que son cosas de su cabeza. Busque respuestas, busque ayuda, instale una cámara si hace falta, pero descubra la verdad, porque vivir en la incertidumbre es un infierno que nadie merece. Aprendí que la mente humana es poderosa, pero también es frágil, que las medicinas mueven químicas en nuestro cerebro que ni imaginamos, que la misma pastilla que saca a uno de la depresión puede aventar a otro a una pesadilla. Aprendí que el amor verdadero no hace ruido, que a veces quien más te ama es quien está recibiendo golpes callado para protegerte, que familia es agarrar la mano de quien amas aunque te rasguñe sin querer. Y aprendí, sobre todo, que nunca es tarde para volver a empezar. A los 61 años pensé que mi vida había terminado. Hoy, a los 67, veo que en realidad apenas estaba empezando de nuevo. Entonces, mis amados que me acompañaron hasta aquí, quiero hacerles un pedido del fondo del corazón. Si conocen a alguien que está tomando medicinas fuertes y presenta comportamientos extraños, cambios bruscos, agresividad que no tenía antes, investiguen, platiquen con el doctor, graben si hace falta, pero no dejen pasar porque puede ser efecto secundario que tiene solución. Y ustedes que están viendo esto ahora, suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas, activen la campanita, porque estas historias que cuento aquí no son solo para entretener, son para salvar vidas, para abrir ojos, para mostrar que nunca estamos solos en nuestras luchas. Cada suscripción me da fuerza para seguir contando, para ayudar a más gente. Háganme un favor, vayan a los comentarios ahorita y escriban la palabra verdad. Solo esa palabra, verdad. Quiero saber cuántas personas vieron hasta el final y entendieron el mensaje. Quiero ver una lluvia de verdad en los comentarios, porque fue la verdad la que me liberó y puede liberarlos a ustedes también. Y recuerden, en cualquier país en que estén, en cualquier cultura, existen profesionales de salud mental listos para ayudarlos. Existen grupos de apoyo, comunidades, personas que entienden. No tienen que cargar ese peso solos. Extiendan la mano, pidan ayuda, busquen la verdad. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. La vida es demasiado preciosa para vivirla en la oscuridad de la duda. Un beso en el corazón de cada uno y que Dios los bendiga.